Si en este momento sientes una paz extraña dentro de ti, una paz que parece demasiado tranquila, demasiado cómoda, una paz que no te incomoda con nada, que no te exige nada, que no te empuja a cambiar nada en tu vida, entonces detén todo lo que estás haciendo y presta mucha atención, porque hoy vas a descubrir una de las advertencias más perturbadoras que San Juan de la Cruz dejó escritas en sus obras y que la mayoría de los cristianos jamás escuchó. Existen dos tipos de almas en este mundo: las que viven en una paz que viene de Dios y las que viven en una paz que el propio San Juan de la Cruz llamaba el sueño más perfecto del enemigo del alma. Y lo más impresionante, lo más doloroso de admitir, es que millones de cristianos devotos, fieles, practicantes, viven dentro de esa segunda paz, sin sospechar que están espiritualmente adormecidos. San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia y maestro de la mística cristiana, dejó escrito algo que pocos conocen. Existe una paz que en lugar de acercarte a Dios, te aleja de Él silenciosamente, año tras año, sin que te des cuenta. Una paz que se parece tanto a la verdadera que solo los más experimentados pueden distinguirla. Una paz que adormece, que acomoda, que apaga el fuego del alma sin hacer ruido. Una paz que tiene 3 señales específicas, 3 marcas que el santo de Fontiveros enseñaba a reconocer. Si encuentras al menos 2 de ellas en tu vida, hoy es el día en que necesitas escuchar este mensaje hasta el final, porque podría ser la advertencia que tu alma estaba esperando hace años, sin saberlo. En este video conocerás exactamente cuál es esa paz peligrosa que San Juan llamaba engaño dulce, cuáles son las 3 señales que la delatan, y cuál es el camino concreto para salir de ella y entrar en la paz verdadera, esa que ningún sufrimiento puede arrebatarte. Pero antes de continuar, escribe ahora mismo en los comentarios: San Juan, sácame de la falsa paz. Esa frase, dicha desde el corazón, es la primera grieta en el muro de la complacencia espiritual. Es el alma reconociendo que prefiere la inquietud santa antes que el sueño cómodo. Prepara tu corazón. Invoca conmigo la intercesión poderosa de San Juan de la Cruz y descubre ahora mismo si la paz que sientes es la voz de Dios hablándote en lo profundo o si es el sueño dulce de un alma que dejó de buscar. Antes de revelar las 3 señales de la falsa paz que San Juan de la Cruz identificó con precisión quirúrgica, necesitamos volver al origen de esta enseñanza, a aquel hombre pequeño de estatura, pero con una mirada que parecía atravesar el alma de quien lo escuchaba. Necesitamos volver al lugar exacto donde San Juan aprendió a distinguir la paz verdadera de la falsa, porque esa distinción no la aprendió en los libros, la aprendió en carne propia. Juan de Yepes nació en 1542 en la pequeña ciudad de Fontiveros, en España. Hijo de un hombre desheredado por casarse con una tejedora pobre, conoció el hambre antes de aprender a leer. Su padre se fue al cielo siendo él aún niño. Un hermano suyo también partió, víctima de la pobreza absoluta. Su madre, viuda, lo crió mendigando trabajo de pueblo en pueblo. Y desde muy temprano, Juan aprendió algo que marcaría toda su vida, que la verdadera paz no se parece nunca a la comodidad. Entró en la Orden del Carmelo siendo joven, y allí encontró a Santa Teresa de Ávila, aquella gran reformadora que buscaba almas valientes para una misión casi imposible: devolver al Carmelo su pureza original. Teresa, al conocerlo, dijo aquella frase que entró en la historia: «He encontrado medio fraile, pero vale por entero». Pero la reforma, como toda obra de Dios verdadera, despertó persecución feroz dentro de la propia orden. Y entonces ocurrió el episodio que cambió todo. En la noche del 2 de diciembre de 1577, sus propios hermanos carmelitas, los que se oponían a la reforma, irrumpieron en su celda. Lo encapucharon,
Lo arrastraron en silencio por las calles oscuras de Toledo. Lo encerraron en una prisión dentro del propio convento. Era una celda minúscula, de poco más de 2 metros por menos de 2 metros, sin ventana. La única rendija de luz entraba por un pequeño orificio cerca del techo. Allí permaneció 9 meses, 9 meses de oscuridad absoluta. Lo azotaban 3 veces por semana en público, ante todos los frailes, hasta que la piel de su espalda quedaba abierta. Le daban de comer pan duro y sardinas en agua salada. La ropa se le pegaba a las heridas y, cuando intentaba quitársela, arrancaba la carne junto con la tela. En verano, el calor era infernal. En invierno, el frío le congelaba los huesos y nadie sabía dónde estaba. Su madre, sus amigos, Santa Teresa, todos lo dieron por desaparecido durante meses. Pero presta mucha atención a lo que voy a decir ahora, porque aquí está el corazón de toda la enseñanza de San Juan sobre la paz. Dentro de aquella celda, en el peor sufrimiento de su vida, abandonado, herido, traicionado, fue donde San Juan de la Cruz experimentó por primera vez la paz verdadera. Una paz que no dependía de la comodidad, una paz que no necesitaba ausencia de dolor. Una paz tan profunda que comenzó a componer mentalmente, sin papel ni tinta, los versos del Cántico Espiritual, una de las poesías místicas más bellas que jamás se hayan escrito en cualquier idioma del mundo. Y entendió algo que solo se aprende en lugares como aquel. Entendió que la paz que el mundo ofrece, la paz que se basa en que nada moleste, la paz que necesita comodidad y silencio externo, esa paz no es la paz de Dios. Esa paz, dijo él más tarde, es una paz que duerme al alma. Es una paz que la enferma de quietud sin trabajo, de tranquilidad sin lucha, de calma sin combate interior. Es una paz que se parece a la condenación silenciosa disfrazada de virtud. Por eso, cuando San Juan salió de aquella celda 9 meses después, escapando milagrosamente con sábanas anudadas como cuerda, tenía dentro del alma una claridad terrible. Sabía distinguir la paz verdadera de la falsa con precisión absoluta, y dedicó el resto de su vida a enseñar esa distinción a las almas que dirigía. Lo escribió en sus obras más profundas, en la subida del Monte Carmelo, en la noche oscura, en la llama de amor viva. Por eso sus palabras tienen el peso que tienen. Por eso atravesaron los siglos hasta llegar a ti hoy. Antes de continuar, necesito hacer una pausa breve. Si lo que estás escuchando hasta aquí ya está moviendo algo en tu interior, si reconoces que estabas durmiendo en una paz que tal vez no era de Dios, hazme un favor. Suscríbete a este canal. No te pido el like, no te pido que actives la campana, te pido solo eso, la suscripción. Es lo único que necesito para seguir trayéndote enseñanzas como esta cada semana, porque sin suscriptores, YouTube no muestra estos videos a las almas que más los necesitan. Hazlo ahora y sigamos, porque ahora viene la parte que lo cambia todo. San Juan de la Cruz enseñaba una verdad que muchos cristianos pasan toda la vida sin descubrir. Existen 2 paces dentro del alma humana y se parecen tanto entre sí que solo el ojo entrenado de un maestro espiritual puede distinguirlas. Una viene de Dios, la otra viene del enemigo. Y aquí está la primera revelación que necesitas escuchar. La paz que el mundo ofrece, esa que sentimos cuando todo va bien, cuando nada nos incomoda, cuando los problemas están lejos, esa paz no es la paz cristiana. Esa paz es lo que San Juan llamaba tibieza disfrazada de tranquilidad. Es la paz del alma que ya no busca, ya no lucha, ya no anhela. Es la paz del sueño, no la paz de la unión. Para entenderlo mejor, escucha esta imagen que el santo de Fontiveros usaba con sus dirigidos. Decía que el alma humana es como una casa. La paz falsa es la paz de quien cierra todas las ventanas, baja las persianas, apaga las luces y se acuesta en silencio total. Nada lo molesta, nada lo incomoda, pero también nada entra, ni el sol,
ni la voz del que llama a la puerta, ni la brisa que renueva el aire. Esa casa está en paz, sí, pero es la paz de un lugar abandonado. La paz verdadera, en cambio, es la paz de la casa donde habita un huésped amado. Esa casa puede tener tormentas afuera, puede temblar el viento, puede sonar la lluvia con fuerza, pero hay una luz encendida en el centro, hay una mesa puesta, hay un fuego en el hogar, hay alguien adentro que te ama. Esa paz no depende del clima exterior, esa paz depende de la presencia, y por eso es indestructible. ¿Comprendes ahora la diferencia? La paz falsa depende de que nada perturbe. La paz verdadera depende de quién habita dentro. La primera necesita silencio externo. La segunda crea un silencio interno que ningún ruido puede interrumpir. Aquí viene la segunda revelación, y esta es aún más radical. San Juan enseñaba que la paz falsa no solo es engañosa, sino que es activamente peligrosa, porque hace creer al alma que ya llegó. Le hace creer que ya está bien con Dios. Le hace creer que no necesita avanzar más. Y esa convicción, cuando se instala en el corazón, es lo que él llamaba el cierre de la puerta interior. El alma deja de buscar porque cree que ya encontró. Deja de pedir porque cree que ya tiene. Deja de llorar porque cree que ya está consolada. Y así se queda durante años, a veces durante toda la vida, en una mediocridad espiritual disfrazada de virtud. San Juan veía esto con dolor en los conventos donde dirigía almas. Veía monjas que después de 10, 20 años de vida religiosa vivían en una paz aparente que en realidad era estancamiento. Hacían sus oraciones, asistían a los oficios, cumplían su regla y sentían paz, pero esa paz no las acercaba a Dios. Las mantenía exactamente donde estaban. Era una paz horizontal, no una paz vertical, una paz que las dejaba sentadas, no una paz que las hacía caminar. Y aquí viene la parte más radical de todas. Escucha bien, porque San Juan llegó a decir algo que escandalizó incluso a sus contemporáneos. Dijo que muchas almas se quedarán fuera del cielo no por sus pecados, sino por su falsa paz. No por las caídas, sino por la complacencia que vino después. Porque el pecado, al menos, todavía le hace ruido al alma, todavía la sacude, todavía la mantiene atenta a la necesidad de Dios. Pero la falsa paz silencia todo, apaga la voz de la conciencia, adormece la sed y deja al alma flotando en una calma sin Dios, convencida de que está en paz con Él. ¿Entiendes por qué este tema es tan importante? ¿Entiendes por qué no se trata de una sutileza espiritual para almas avanzadas, sino de una advertencia urgente para cada uno de nosotros? La paz que sientes ahora mismo, esa paz que crees que es de Dios, ¿de dónde viene realmente? ¿Viene de su presencia o viene de tu acomodación? ¿Es la paz de quien se rindió a Dios o la paz de quien se rindió consigo mismo? Estas preguntas no son retóricas. Son las preguntas que San Juan de la Cruz hacía a sus dirigidos en el confesionario y que cambiaban vidas para siempre. Y son las preguntas que necesitas hacerte ahora. Ahora que entiendes la diferencia esencial entre la paz verdadera y la paz falsa, necesito mostrarte las 3 señales específicas que delatan a la segunda. Las 3 señales que, según San Juan de la Cruz, ningún cristiano debería ignorar, porque son las marcas exactas que dejaba el enemigo del alma cuando lograba instalarla en el sueño espiritual sin que ella se diera cuenta. La primera señal, y quizás la más reveladora de todas, es esta. Tu paz convive cómodamente con tus pecados. Préstale toda tu atención, porque aquí está el termómetro más exacto del alma. Cuando una persona vive en la paz verdadera de Dios, sus pecados le duelen, le incomodan, le quitan el sueño. La paz verdadera es exigente, es viva, es despierta, y aunque perdona profundamente, jamás le permite al alma quedarse cómoda con el mal. Pero cuando la paz es falsa,
sucede exactamente lo contrario. La persona convive con sus pecados sin angustia, los confiesa por costumbre, no por dolor. Los repite sin que algo se rompa por dentro y dice, estoy en paz. San Juan llamaba a esto la paz de los que ya no sienten, porque solo un alma que ha perdido la sensibilidad espiritual no siente el peso de su separación de Dios. Una vez, una religiosa devota, de las que asistía a misa diaria y rezaba el oficio completo, le confesó al santo de Fontiveros, «Padre, vivo en paz, gracias a Dios». Y él, mirándola con aquella mirada que parecía atravesar las almas, le hizo una sola pregunta. «Hija, cuando ofendes a Dios con tu lengua afilada contra otra hermana, ¿cuántas horas tarda esa paz en volver?». Ella se quedó muda, y él añadió, «Hija, la paz que vuelve rápido no es paz, es indiferencia». Esa frase la persiguió toda la vida y la convirtió en una verdadera mística años después. La segunda señal de la paz falsa, y esta es más sutil, es esta: tu paz no resiste el silencio. ¿Has notado que muchas personas necesitan ruido constante? Necesitan música, televisión, conversaciones, pantallas, cualquier cosa que las distraiga del silencio interior. Y cuando se quedan solas, en silencio absoluto, se desestabilizan. San Juan enseñaba que esto es un signo evidente de paz falsa, porque la paz verdadera, la paz de Dios, se hace más fuerte en el silencio. El silencio no la asusta, la alimenta. El silencio no la agita, la profundiza. La paz falsa, en cambio, es como una llama que necesita viento constante para parecer encendida. En el momento en que el viento se detiene, la llama desaparece. Por eso tantas personas que se dicen en paz con Dios no soportan estar 15 minutos en oración silenciosa, porque su paz no es real. Es una paz construida sobre estímulos exteriores, no sobre la presencia interior. Y cuando los estímulos cesan, la paz cesa con ellos. Pregúntate ahora mismo con honestidad, ¿cuánto tiempo soportas estar en silencio absoluto, sin distracciones, sin pantallas, sin música, solo con Dios? Si la respuesta es casi nada, esa es una señal que San Juan de la Cruz tomaba muy en serio. Y tú también deberías tomarla en serio. La tercera señal, la más oculta, la más rara de detectar, pero la más importante de todas, es esta: tu paz te ha hecho dejar de desear a Dios. Aquí está el punto exacto donde se reconoce a la paz falsa de raíz. La paz verdadera de Dios no apaga la sed del alma, la enciende. Cuanto más Dios se da, más el alma quiere de Él. Cuanto más lo prueba, más lo desea. Es una paz inquieta en el deseo, aunque sea quieta en la confianza. Pero la paz falsa hace lo contrario. Hace que el alma deje de querer más. La sacia con poco. La conforma con migajas. La instala en una rutina espiritual donde ya no espera nada nuevo, ya no pide nada grande, ya no se atreve a soñar con la unión profunda. Le dice, ya está bien así, no exijas más, no te compliques, no te canses. Y esa voz, que parece prudencia, es en realidad la trampa más sofisticada que el enemigo del alma puede tender a un cristiano. San Juan escribió en la subida del Monte Carmelo aquella frase tremenda: quien no busca más, ya retrocedió. Porque en la vida espiritual no existe el quedarse. O se avanza, o se retrocede. Y la paz falsa es exactamente la sensación de haber llegado. Es el alma que se sentó en el camino, se quitó las sandalias, abrió un pan y dijo, aquí está bien, sin saber que el camino seguía, sin saber que Dios la estaba esperando mucho más adelante. Estas tres señales, paz cómplice del pecado, paz que no resiste el silencio, paz que apaga el deseo de Dios, son los tres síntomas que San Juan enseñaba a reconocer. Si encuentras al menos dos en tu vida, no te asustes, pero tampoco las ignores, porque ahora viene el camino para salir.
Déjame contarte una historia que ilustra esto con una claridad que ningún concepto podría lograr. En Sevilla, hace algunos años, vivió una mujer llamada Mercedes. Tenía 52 años, era catequista de su parroquia, asistía a misa todos los días sin falta, rezaba el rosario completo cada mañana y era conocida en su comunidad como la señora más piadosa del barrio. Todos la admiraban. Todos pensaban que estaba muy cerca de Dios, y Mercedes misma lo creía. Vivía en una paz constante. Ningún drama familiar la sacudía. Ninguna inquietud espiritual la perturbaba. Cuando le preguntaban cómo estaba con Dios, respondía siempre lo mismo: en paz, gracias a Dios. Y lo decía con sinceridad. Realmente sentía paz. Hasta que un día llegó a su parroquia un nuevo confesor. Era un sacerdote anciano, formado profundamente en la mística carmelita, que había estudiado durante años las obras de San Juan de la Cruz. Y la primera vez que Mercedes se confesó con él, ocurrió algo que ella jamás olvidaría. Después de escuchar su confesión, breve, ordenada, los mismos pequeños fallos de siempre, el sacerdote permaneció unos segundos en silencio. Y luego, en lugar de darle la absolución inmediata, le hizo una pregunta que la atravesó como una espada. «Hija, ¿hace cuánto tiempo no lloras delante de Dios?» Mercedes se quedó muda. No supo qué responder. Hizo memoria. Hizo más memoria. Y se dio cuenta de algo terrible. No recordaba la última vez que había llorado delante de Dios. Quizá hacía años, quizá hacía décadas. Sus oraciones eran tranquilas, ordenadas, sin lágrimas, sin temblor, sin nada, solo palabras, solo costumbre, solo paz. El sacerdote la miró con compasión profunda y le dijo: «Hija, San Juan de la Cruz advertía sobre un tipo de paz que no es de Dios. Es la paz que viene cuando el alma deja de desear, cuando la oración se convierte en rutina sin fuego, cuando los pecados ya no duelen, cuando el silencio se vuelve insoportable. Examínate. Tal vez Dios te está pidiendo despertar de un sueño en el que ni sabías que estabas». Mercedes salió del confesionario tambaleándose, no del cuerpo, del alma. Esa noche no durmió. Por primera vez en años se sentó en silencio absoluto frente al sagrario en su casa, sin el rosario en las manos, sin oraciones formales, sin nada. Y entonces ocurrió algo que ella describiría más tarde como el día en que dejé de fingir que estaba viva. Empezó a llorar, pero no de tristeza. Lloraba porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía algo. Sentía a Dios cerca, mirándola, esperándola pacientemente, como un padre que espera al hijo que finalmente despierta de un letargo largo. Lloró durante horas, y dentro de esas lágrimas se rompió una corteza que llevaba años cubriéndola, la corteza de la paz falsa. A partir de aquella noche, todo cambió. Sus oraciones ya no eran iguales. Volvió a sentir hambre de Dios, volvió a sentir incomodidad ante sus propios fallos. Volvió a desear la oración profunda, no solo la oración cumplida, y, paradójicamente, comenzó a vivir en una paz mucho más honda, pero también mucho más viva. Una paz que no la dejaba sentarse en el camino, una paz que la empujaba a seguir caminando hacia Dios. Años después, ya envejecida, Mercedes le decía a quien quisiera escucharla: «Yo viví 30 años pensando que estaba en paz con Dios, pero solo era una rutina de paz. La verdadera paz me llegó el día en que volví a sentir inquietud por Él. Esa inquietud santa fue mi primer paso de regreso a casa. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo hace que no lloras delante de Dios? ¿Cuánto tiempo hace que la oración no te quema? ¿Por dentro? Pregúntatelo. Honestamente, porque la respuesta es la radiografía exacta de tu vida espiritual. Después de identificar la paz falsa, San Juan de la Cruz no dejaba al alma sola. Le entregaba un camino concreto, paso a paso, para salir del sueño espiritual y entrar en la paz verdadera,
esa que ningún consuelo del mundo puede dar y ninguna desgracia puede arrebatar. Ahora voy a entregarte ese camino, exactamente como el santo lo enseñaba a sus dirigidos. El primer paso, y este es innegociable, es examinar honestamente la procedencia de tu paz. Tienes que preguntarte con la mayor sinceridad posible, ¿de dónde viene esto que siento? ¿Viene de que estoy en unión profunda con Dios? ¿O viene de que mi vida está bien organizada exteriormente? ¿Viene de la presencia de Cristo en mi alma? ¿O viene de que mis problemas están resueltos por ahora? Esta pregunta, hecha de rodillas, en silencio, ante un crucifijo, es el primer espejo que necesitas. San Juan enseñaba que muchos cristianos confunden la paz de Dios con la paz que viene de tener dinero suficiente, salud, una familia tranquila, un trabajo estable. Pero esa paz puede desaparecer en un instante con la primera tragedia. La paz de Dios, en cambio, permanece incluso cuando todo lo demás se derrumba. Por eso el primer paso es discernir con humildad brutal sobre qué está construida tu paz actual, sobre piedra o sobre arena. El segundo paso es preguntarte sin esquivas si tu paz tolera tu pecado. Esta pregunta es dolorosa, lo sé, pero es necesaria. Mira atentamente los pecados habituales de tu vida, esos que llevas años cargando, esos que confesas sin que nada cambie realmente. Y pregúntate, ¿me duelen todavía? ¿Me quitan la paz cuando los cometo? ¿O ya conviven cómodamente con mi tranquilidad espiritual? Si los pecados ya no te duelen, no es porque seas avanzado espiritualmente, es porque el alma se acostumbró a ellos. Y esa costumbre es exactamente lo que San Juan llamaba la herida que ya no sangra, porque ya no siente. Pídele a Dios que te devuelva la sensibilidad espiritual. Es la oración más valiente que puedes hacer hoy. El tercer paso es aceptar la inquietud santa cuando llegue. Cuando empieces a despertar de la paz falsa, es probable que sientas un cierto desasosiego, una inquietud, una insatisfacción nueva. No huyas de eso. No corras a refugiarte en distracciones. Esa inquietud no es enemiga. Es el primer signo de que el alma está volviendo a la vida. San Juan llamaba a esto la herida bendita. Decía que el alma sana es una herida que no quiere cerrarse, porque por esa herida entra Dios. Las almas que han alcanzado la unión más alta no son las que viven sin inquietud espiritual. Son las que aprendieron a habitar dentro de la inquietud santa, sin huir de ella, sin querer apagarla, ofreciéndola continuamente al Señor como incienso. El cuarto paso es no huir del desierto interior. Cuando la falsa paz se rompe, queda un periodo de aridez, de sequedad, de aparente vacío. Muchas almas, en ese momento, intentan llenar ese vacío con actividades religiosas frenéticas, con nuevas devociones, con retiros emocionales, y vuelven a entrar, sin darse cuenta, en otra forma de paz falsa. El santo de Fontiveros enseñaba lo contrario. Decía que ese desierto es exactamente el lugar donde Dios quiere encontrarte, que no debes llenarlo con nada, que debes habitarlo con paciencia, que debes permanecer allí, en silencio, ofreciendo a Dios solamente tu presencia desnuda, sin esperar consuelos sensibles, sin buscar pruebas emocionales. Y allí, en ese desierto, Dios mismo se hace presencia, pero solo si no huyes. El quinto paso es orar pidiendo paz verdadera, no paz cómoda. Esto cambia completamente el contenido de tu oración. La mayoría de los cristianos pide a Dios que les quite los problemas, las angustias, las cruces. Pero San Juan enseñaba a pedir algo radicalmente distinto. Enseñaba a pedir, Señor, no me des una paz que dependa de mis circunstancias. Dame una paz que dependa solo de ti. Aunque la cruz permanezca, dame tu paz dentro de la cruz. Esa oración, dicha con sinceridad durante meses, transforma el alma, porque deja de manipular a Dios para conseguir comodidad y empieza a buscar a Dios mismo,
sea cual sea el precio. Y cuando un alma reza así, Dios siempre responde, pero no le da lo que el mundo llama paz, le da su propia presencia, que es la única paz verdadera. El sexto paso, y este es el más profundo de todos, es vivir desde la paz que es Dios mismo, no desde la paz como sentimiento. Esto es el corazón de la enseñanza del santo. Existe una diferencia radical entre tener paz y ser habitado por la paz. La primera es algo que tú posees. La segunda es alguien que te posee a ti. Y solo la segunda es indestructible. San Juan decía que cuando un alma alcanza esta paz, ya, no la necesita sentir para tenerla. Está allí incluso cuando el alma sufre, llora, atraviesa noches oscuras. Es una paz que no depende del estado emocional. Es una paz que es Cristo mismo morando dentro. Y esa paz, una vez que la posees, ya nadie te la puede quitar. Ni la enfermedad, ni la pobreza, ni la traición, ni el último suspiro. Es la paz de los santos. Estos 6 pasos no son técnicas, son un camino vivo, un camino que necesita ser caminado durante meses, durante años, pero cada paso te aleja de la paz falsa y te acerca a la paz verdadera. Cada paso te despierta y al despertar verás que vale la pena. Hemos llegado al momento que prometí al inicio de este video. Esa revelación profunda que cambia completamente la manera en que entendemos la vida espiritual cristiana. Muchos creen que la paz es la meta de la vida con Dios, que el objetivo final es alcanzar un estado de tranquilidad permanente, donde nada moleste, donde nada perturbe, donde el alma flote en una serenidad sin fin. Pero San Juan de la Cruz nos dejó una verdad que rompe completamente este esquema. Y necesitas escucharla con el corazón abierto, porque puede transformar tu vida espiritual desde hoy mismo. En una de sus cartas más íntimas, escritas a una de sus dirigidas, San Juan dejó esta frase que pocos conocen. Hija, la paz no es la ausencia del dolor. La paz es la presencia de Dios dentro del dolor. No busques una vida sin cruz. Busca una vida con Cristo en la cruz. Esa es la única paz que merece ese nombre. ¿Comprendes la magnitud de esto? El santo no estaba diciendo que la paz cristiana sea distinta de la paz mundana en grado, sino en naturaleza. La paz mundana es la ausencia de algo, ausencia de problemas, ausencia de dolor, ausencia de inquietud. La paz cristiana es la presencia de alguien. La paz cristiana es Cristo mismo habitando dentro del alma, y por eso puede coexistir con el sufrimiento más grande sin desaparecer, porque no depende de las circunstancias, depende de la unión. Esto cambia todo. Cambia lo que pides en la oración, cambia lo que esperas de la vida espiritual, cambia lo que entiendes por madurez cristiana, porque la madurez ya no consiste en no sufrir, consiste en sufrir con Cristo dentro, consiste en atravesar tormentas con la luz interior encendida, consiste en seguir caminando incluso cuando todo el mundo exterior se derrumba, porque hay un huésped en la casa del alma que es más estable que la propia casa. La revelación final, la que necesitas grabarte para siempre, es esta. La paz que estabas buscando no es un estado, es una persona. No es algo que se consigue, es alguien que se recibe. No es ausencia de tormenta, es presencia de Cristo en medio de la tormenta. Y por eso, mientras busques paz como sentimiento, nunca la tendrás de verdad. Pero el día que dejes de buscar paz y empieces a buscar a Cristo, la paz vendrá sin que la pidas, como vino al lago de Galilea cuando los discípulos temblaban, como vino al cenáculo cuando los apóstoles estaban encerrados por miedo, como vino al alma de San Juan dentro de aquella celda oscura de Toledo. La paz verdadera no es algo que tú produces, es algo que Cristo trae cuando entra, y entra solo cuando dejas de buscarte a ti mismo y empiezas a buscarle a Él.
Si estas palabras de San Juan de la Cruz han atravesado tu corazón hoy, te pido que escribas ahora mismo en los comentarios: San Juan, dame tu paz verdadera. No es solo una frase, es una decisión. Es el alma diciéndole a Dios: no quiero más la paz que adormece, quiero la paz que es tuya, aunque venga con cruz. Esa frase escrita públicamente es el primer compromiso de tu despertar espiritual. Y si conoces a alguien que vive en una paz aparente desde hace años, alguien fiel, devoto, pero que tal vez está dormido sin saberlo, comparte este video con esa persona. Puede ser exactamente la advertencia que está esperando para volver a sentir hambre de Dios. A veces somos instrumentos del cielo sin darnos cuenta, simplemente compartiendo el mensaje correcto en el momento correcto. En el próximo video vamos a profundizar en otra de las trampas más sutiles de la vida espiritual, una que San Juan denunció con fuerza y que afecta especialmente a las almas más sensibles. ¿Por qué hasta tus lágrimas en la oración pueden engañarte? Porque hay lágrimas que vienen de Dios y lágrimas que vienen de uno mismo, y confundirlas es uno de los errores más frecuentes en el camino místico. Activa las notificaciones para no perderte ese mensaje, porque puede transformar para siempre la manera en que oras. Y antes de despedirme, te dejo una práctica concreta para los próximos 30 días. Cada noche, antes de dormir, hazte una sola pregunta delante de un crucifijo. ¿Hoy busqué a Cristo o solo busqué estar tranquilo? Esa pregunta repetida 30 noches seguidas reorienta el alma de forma silenciosa pero profunda. Te lo prometo, que San Juan de la Cruz interceda por ti y por todos los que caminan a tu lado. Que te conceda la gracia de despertar de toda paz falsa y entrar en la paz verdadera, esa que es Cristo mismo habitando dentro de tu alma. Y que la cruz, que es la única luz que no se apaga jamás, sea siempre tu norte y tu certeza. Hasta el próximo video.